Buenos días. Como parte de nuestra segunda semana, vamos a analizar lo siguiente. El derecho. Las teorías jurídicas desarrolladas en la primera mitad del siglo XX habían reducido su objeto de análisis a las normas jurídicas, normativismo como elementos exclusivos del derecho. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se abren paso en la reflexión acerca del derecho nuevas perspectivas que buscan incorporar nuevos criterios de identificación del derecho, ampliando los rasgos distintivos de este, acercándose hacia una reconciliación entre el derecho positivo de los valores. Frente a la concepción formalista del derecho, surgieron y se desarrollaron históricamente concepciones opuestas, antiformalistas, perspectivas teóricas a lo que Manuel Atienza ha estudiado como revuelta contra el formalismo. Para estas concepciones, el derecho no se agota en la ley, ni siquiera pueden reducirse a derecho estatal. Plantean que el derecho no debe de reducirse a un aspecto estructural, formal, sino que además debe enfocarse al estudio de la función del derecho, funcionalismo, es decir, el estudio del derecho debe incluir tanto la forma como el contenido del derecho. De ahí que a mediados del siglo XX, algunos juristas hayan impulsado la necesidad del estudio del derecho desde una perspectiva amplia o integral. Esta no solo privilegia la respectiva normativa, sino que incluye la perspectiva doctrinal y la perspectiva filosófica. De ahí que el estudio del derecho no debe reducirse solo al normativismo, es decir, desde una perspectiva estructural, formalista, sino que se debe incluir el estudio de la función del derecho, o sea, la sociología jurídica y su relación con los valores, principalmente con la justicia, la filosofía del derecho. Los antecedentes de la perspectiva integral del derecho los podemos ubicar en la teoría tridimensional del derecho. Miguel Reale es considerado el creador de la teoría tridimensional del derecho y Carlos Fernando Cesarego es considerado el precursor de la misma, aunque Luis Recasens-Siches había difundido su teoría y adoptado en gran parte sus grandes lineamientos, quien plasmó la teoría integrativa del derecho en todas sus dimensiones y posibilidades científicas. Esta perspectiva es propuesta por Miguel Reale y se le conoce como esta teoría tridimensional del derecho, la cual señala que la ciencia jurídica o ciencia del derecho se constituye por la integración de tres elementos: norma, que es el pensamiento; conducta humana, el objeto; y valor, que es la finalidad. Este tratado desde el punto de vista de tres dimensiones, los cuales son fáctica, que es el hecho; normativa, que es la norma; y axiológica, que es el valor. En primer lugar, el fenómeno jurídico se nos muestra antes que nada referido al terreno de los hechos, al terreno de los hechos sociales. En un segundo lugar se encuentra también siempre en el derecho una dimensión normativa, pues de una forma o de otra se nos presenta como un instrumento de regulación de las conductas. En tercer lugar, por último, se observa siempre al derecho relacionado con posiciones axiológicas o valorativas. En México, García Maínez, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, sostiene que el derecho puede ser visto desde tres perspectivas. Teoría de los tres círculos, a saber, derecho formalmente válido para el creado reconocido por la autoridad soberana, que es el creado y reconocido por la autoridad competente, investida. Para ello, el derecho intrínsecamente válido para el tradicionalmente llamado justo natural, el derecho positivo para el intrínseco, formal o socialmente válido cuando gozan mayor eficacia. Sin embargo, no se llega a integrar a estos tres objetos, aunque se admite que se encuentran interrelacionados. Miguel Villoro Toranzo nos aclara esta teoría de los tres círculos de García Maínez en el siguiente sentido. Tenemos, según García Maínez, tres diferentes puntos de vista sobre el derecho.
el del filósofo, que es el derecho intrínsecamente válido, el de los órganos estatales, que es el derecho formalmente válido, y el de los sociólogos, que es el derecho positivo. Las tres nociones de derecho así obtenidas no se excluyen entre sí, pero tampoco se implican recíprocamente, ya que cabe hablar de un derecho formalmente válido que no sea positivo ni tenga validez intrínseca, o de un derecho justo desprovisto, lo mismo de positividad que de vigencia, o por último de un derecho positivo injusto, no reconocido por un poder público. De ahí entonces que en base a la teoría tridimensional del derecho y la teoría de los tres círculos se proponga una perspectiva integral en el estudio del derecho desde tres dimensiones. La dimensión normativa de la ciencia jurídica, que se integra con todas las normas jurídicas que constituyen el orden o los órdenes jurídicos existentes, que es el núcleo indispensable que da razón de ser a esta área del conocimiento humano. La dimensión doctrinal, que es la dimensión que se integra por todas las teorías y argumentos que dan contenido a las doctrinas jurídicas contemporáneas, cuyo fin es explicar y desarrollar la dimensión normativa del derecho dentro de los paradigmas existentes. Tenemos a la dimensión filosófica, que por su parte, la dimensión filosófica del derecho es la rama de la filosofía que aborda este fenómeno jurídico en toda su complejidad social y proporciona nuevas líneas de desarrollo conceptual a la dimensión doctrinal y normativa. Por tanto, la teoría tridimensional del derecho plantea una visión global del mundo jurídico, teniendo en cuenta todos sus elementos, superando con ello las explicaciones unilaterales o sectoriales que comprenden el derecho desde uno solo de sus elementos, tal como ocurre con el empirismo, el normativismo o eclecticismo jurídico, precisamente buscando superar las antinomias entre los diferentes elementos y niveles de investigación jurídica, que surge esta teoría ofreciendo una visión integral y correlacionada entre los elementos descubiertos. Por tanto, también en la década de 1970, Bobbio ya distingue entre las tres teorías del derecho con enfoque estructuralista y funcionalista. En 1977, Bobbio publica De la estructura a la función, en donde plantea las dos cuestiones fundamentales de su doctrina. Trata de responder, por un lado, la cuestión de por qué no era importante antes el estudio del derecho desde el punto de vista funcional, y por el otro, qué provocó que se considerara la visión funcionalista. Para responder a la primera cuestión, cita a Rudolf von Jhering, Kelsen y Hart, según los cuales el derecho se debe estudiar por su forma legal, no por su forma, utilidad o contenido. Para la comprensión del derecho, entonces, es necesario estudiar la realidad completa, política, económica y social, porque una teoría tradicional corre el riesgo de no conocer lo que se busca. Un sistema jurídico autosuficiente, cerrado y solidificado trae como consecuencia entonces una plenitud hermética donde las fuentes formales son predeterminadas y el jurista solo actúa en el interior de dicho sistema, concediéndolo o integrándolo. Por el contrario, Bobbio postula una teoría antitradicional, donde el sistema jurídico es abierto, las normas exceden el monopolio legislativo y el jurista mantiene un rol creativo. La atención no se centra en la validez de su formalismo, sino en la eficacia y relación con el resto de los sistemas sociales, de manera que se analizan las relaciones y los valores sociales. Con gran acierto, García Maínez apunta el error de quienes han pretendido encerrar una sola definición en el caso del derecho, objetos diferentes entre sí, no implica únicamente confusión de puntos de vista, sino lo que es peor, concomitante confusión de los objetos contemplados, y asimismo cabe mencionar que los objetos del conocimiento designados como derecho justo o natural, vigentes o formal y eficaz o real, no se excluyen entre sí.
pero tampoco se autoaplican, aunque es aconsejable que el ideal del derecho sea un derecho justo o natural, vigente o formal y eficaz o real. Cada uno de estos derechos es estudiado desde cada una de las perspectivas que mencionamos con anterioridad, y a modo de síntesis podemos decir entonces que el estudio del derecho desde el punto de vista interno es una forma de estudiar el derecho, que es el enfoque desde el punto de vista interno. La dogmática jurídica, la teoría general del derecho, y ello significa que se debe prescindir de todas las relaciones sociales y de cualquier otra en las que el derecho se encuentra inmerso. El derecho es analizado por dentro, por la dogmática jurídica en plano científico y por la teoría general del derecho desde el plano sociológico y por la filosofía del derecho desde el plano filosófico. Entonces, la dogmática jurídica es el conjunto de estudios sectoriales acerca del derecho actual, realizados desde el punto de vista interno, pues es sabido que el derecho de un país existen diversas ramas, tales como el civil, el comercial, el administrativo, el penal, el laboral, el procesal. Cada una de las ramas o disciplinas, por su parte, va a estar integrada por un conjunto de normas jurídicas que al estudiarlas descubrimos rasgos que le dan a cada disciplina una especie de autonomía relativa frente a las otras. La dogmática jurídica está integrada por ese conjunto de conocimientos sectoriales, es decir, existe una dogmática penal, una dogmática civil. Allí surge la primera diferencia entre dogmática jurídica y la teoría general del derecho. En tanto, la dogmática jurídica estudia el derecho de manera sectorial, es decir, por disciplina, tratando de configurar una entidad propia, y la segunda estudia todas las ramas y disciplinas del derecho, incluyendo todos los aspectos comunes a todos los derechos y a todos los ordenamientos jurídicos. La teoría general del derecho adopta una perspectiva generalista para estudiar el derecho, ya que se ocupa del derecho entendido como un todo, que no concibe al interior ramas y disciplinas, mientras que la dogmática jurídica adopta una perspectiva particularista en tanto reconoce la existencia de ramas y disciplinas al interior del derecho, y por ello, a partir de ese reconocimiento, crea una dogmática jurídica para que cada disciplina se limite a estudiar la rama del derecho que le corresponde, mientras que la teoría del derecho, por su parte, solo reconoce al interior del derecho, no ramas y disciplinas, sino teorías sobre las normas jurídicas. El estudio del derecho desde el punto de vista externo, desde la óptica de un fenómeno social, viene siendo estudiada hoy por hoy por la sociología del derecho o la sociología jurídica, situada en el campo científico, y la filosofía del derecho, que es sociopolítica o filosofía jurídico-político-social, ubicada en un plano filosófico. La sociología del derecho o sociología jurídica va a venir siendo esa ciencia del derecho que plantea su propia metodología para el estudio del derecho, y en especial frente al derecho vigente como un fenómeno social relacionado con otros fenómenos sociales no jurídicos. La sociología del derecho estudia al derecho al vigente, al derecho actual. Esta sociología jurídica es una rama de la sociología y como tal es empírica, que describe objetivamente una realidad, obtiene y analiza datos, los procesa y obtiene a partir de ella que se puede llegar a un resultado. La filosofía del derecho sociopolítico, filosofía jurídica político-social, por su parte, es la reflexión filosófica acerca del derecho desde el punto de vista externo. Por lo tanto, los temas tratados son problemas importantes y de trascendencia y con frecuencia de la actualidad, de nuestra vida social y política, tales como la pobreza, el derecho de petición, el derecho de respuesta, la eutanasia, la desigualdad social, el aborto, la guerra, la obediencia al derecho, las relaciones de sujeción. En cuanto a los resultados de este tipo de filosofía jurídica, no se limita a describir y analizar los asuntos de que se ocupa frecuentemente, sino que sus descripciones o análisis van acompañados de sugerencia. Es por esto que este tema es base de nuestra asignatura. Cualquier duda o comentario, estoy para servir.